Ya. Quisiera saber si alguien tiene noticias que quiera compartir con el grupo. Em, Voy a poner a Alejandro en frente porque él acaba de ir a esta reunión de modelación a alta resolución. No sé si quieras contarnos un poco sobre la experiencia. Bueno, me pueden oír. Y perdón, ¿qué? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, hace 2 semanas tuvo lugar el sexto workshop en modelación a escala de convección permitida en Argentina. Esto es organizado por gente de NCAR en Estados Unidos y por gente, en este caso, de la Universidad de Buenos Aires. Y pues hubo toda clase de cosas. Estuvieron el primer día, por ejemplo, las sesiones mostraron resultados sobre modelamiento a escala permitida, es decir, debajo de los 5 o 4 kilómetros para todo el globo. Ciencia muy de frontera, en donde todavía se está explorando qué cosas nuevas salen en este tipo de simulaciones, qué procesos se pueden hacer con este tipo de simulaciones. Y luego, en los otros 2 días aparecieron cosas muy interesantes como el hecho de, en el sur global, cómo se puede tener acceso a este tipo de simulaciones de convección permitida que son tan costosas computacionalmente, cómo se pueden compartir recursos computacionales para hacer experimentos por un lado, y o cómo se pueden compartir los datos, los resultados de las simulaciones que hagan en institutos grandes como NCAR o el ETH o el Max Planck, por ejemplo. Entonces, hay una mezcla como de posiciones y de sugerencias al respecto y en ese sentido, traer el workshop al hemisferio sur, al sur global, la primera vez que se hace en el sur global, tengo entendido, trajo esto como un nuevo problema a la mesa en cuestión de ciencia, ¿cierto? Tanto de la comunidad científica como de cómo se puede desarrollar eso al resto de las comunidades en el sur global. Entonces, en ese sentido, estuvo muy, muy interesante. Y en particular, en el caso de la Universidad de Antioquia, pues llevamos algunos ejercicios de simulación a escala permitida para entender o para entender un poco los procesos y ver un poco las capacidades de simulación a convección permitida para simular sistemas convectivos en la zona de La Mojana, por ejemplo, al norte del país, o en la zona del piedemonte amazónico, ¿cierto? En la zona de transición entre los Andes y la Amazonía, y la zona y los sistemas convectivos de mesoescala del Chocó, pues que son como algo que se ha estudiado por mucho tiempo. Si quedan con dudas, luego les puedo mandar el website, ahí eventualmente van a aparecer las grabaciones y tengo entendido que están los pósters y está el programa. Gracias, Alejandro. Bueno, pues la idea de hoy es, bueno, escuchar a nuestro ponente Mauricio Romero Torres y después tener una discusión breve sobre como los pasos a seguir. Entonces, déjenme presentar bien a Mauricio. Eh, Mauricio Romero tiene un doctorado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es contratista de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres, y sus responsabilidades incluyen la gestión de la ciencia, tecnología e innovación para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y hoy la charla va a ser Ciencia y Tecnología desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Mauricio, toma el micrófono. Sí, muchas gracias, Francina, y buenas tardes a todas y todos. Agradecemos muchísimo la invitación desde la ONG-RD. Quiero, para comenzar, bueno, saludarlos a todos los que posteriormente ven esta charla desde el canal de YouTube. Y para comenzar, quiero indicar sobre todo, esta es una charla de gestión de la ciencia. Muy importante
en el contexto actual de la ciencia colombiana. Trataré 5 temas. Primero, una breve introducción. Luego, a partir de la convocatoria 31, aquí falta un 1, haré la introducción para tratar los siguientes temas, que es la alineación con políticas públicas de la convocatoria, la cuádruple hélice de las demandas territoriales, y cerraré con unas conclusiones y un espacio para preguntas. Esta charla se origina en uno de los últimos seminarios de Atmoscol. Yo lancé la noticia que estaba vigente la convocatoria 31 de MinCiencias. Francina entonces me pidió que pudiera extender este tema en el seminario de hoy, pero a la vez quiero enmarcarlo dentro del contexto de lo que hacemos de ciencia y tecnología desde la UNGRD, es decir, qué hacemos en la unidad de riesgo y qué necesidades tenemos de ciencia y tecnología. Entonces, bueno, para comenzar, queremos expresar que la gestión de riesgo de desastres es altamente dependiente del progreso científico y tecnológico que realizan los países en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y aunque en Colombia, como muestro en esta gráfica, la producción o la generación de productos de ciencia y tecnología se ha incrementado en las últimas décadas, es decir, cada vez producimos más ciencia en gestión del riesgo y cambio climático, aún existen muchas necesidades de conocimiento y brechas, especialmente en los territorios, en algunos territorios del país. Esto implica que para poder hacer una apropiada gestión del riesgo necesitamos elementos de ciencia y tecnología. Desde hace 2 años, desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, desarrollamos una estrategia de fomento a la ciencia y la tecnología. Esta estrategia se desarrolla desde una instancia de coordinación que se llama la Comisión Nacional Asesora de Investigación y Gestión del Riesgo de Desastres, que la componen estas entidades acá ilustradas. La estrategia tiene 4 líneas estratégicas. Hoy abordaremos 2 de ellas: el fomento a la formulación de proyectos de ciencia y tecnología y la articulación interinstitucional que se pueda hacer para esta formulación de proyectos. Así que esta charla se enmarca dentro de esa estrategia, la cual gustosamente puedo en otro espacio extender en algunos de sus actividades específicas. En esta línea estratégica 1 de formulación de proyectos, entonces, desde el Sistema Nacional buscamos divulgar líneas de investigación que sean prioritarias, acordes a las necesidades de investigación, especialmente de nuestro Plan Nacional de Gestión del Riesgo, aspecto al que me referiré más adelante. Asimismo, monitoreamos constantemente las oportunidades de financiación y las divulgamos ante todos los científicos o la mayor cantidad de científicos en el país. De ahí nuestra alerta de convocatoria días atrás. Y promovemos que estas líneas de investigación puedan desarrollarse en los territorios, también aspecto que me referiré más adelante cuando mencione el concepto de Codectis. Entonces, días atrás se comunicó esta convocatoria, que era la convocatoria número 31 para fortalecimiento de centros de investigación para el ambiente y el desarrollo sostenible en las regiones. Esta convocatoria hace parte de un conjunto de convocatorias que comenzaron a lanzarse desde el año pasado, incluso antepasado, en el marco del Sistema Nacional de Regalías, del Sistema General de Regalías. Para todos, hoy en día es notorio que la mayor parte de la financiación de la ciencia en Colombia de MinCiencias, pero también que la financiación de MinCiencias en su mayoría proviene del Sistema General de Regalías. Esto debido a que la ley del Sistema General de Regalías cambió hace poco más de 2 años, y en esta ley el 10% de las regalías se destinan a ciencia y tecnología, lo cual genera unos recursos muy importantes para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que debemos aprovechar. Se cree que este aspecto no cambiará en los próximos años, así que tenemos que aprender a movernos en él.
Entonces, iniciando con esa convocatoria o con esta convocatoria 31, entonces si abordamos, si algunos de ustedes abordaron la convocatoria, abrieron los términos de referencia, encontrarán, por ejemplo, en los términos de referencias, dos elementos en los que haré énfasis hoy. Uno es el contenido del proyecto, o sea, el formato de proyecto con sus secciones, y dos, el de demandas territoriales. Los voy a abordar a continuación. Entonces, si es de su interés formular un proyecto para esta convocatoria y abrieron el documento guía, entonces encontrarán que entre los primeros campos está una ficha de identificación del proyecto, un resumen ejecutivo, unas palabras clave, y el cuarto punto es el de alineación con la política pública. Aquí colocan como ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo y los planes departamentales y municipales de desarrollo. No solo los proyectos deben alinearse con estos planes de desarrollo, las propuestas pueden alinearse con otros documentos de planificación, como es nuestro Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y si un investigador busca alinearlo, puede ser determinante para la propuesta técnica, para la ciencia detrás de la propuesta. Y quiero que se lleven este mensaje los investigadores que puedan ver esta charla. Y es que un investigador en Colombia podría incluso dirigir su carrera de aquí en adelante a resolver problemas que se formulan en las políticas públicas, no necesariamente problemas teóricos sí, problemas teóricos o vacíos de conocimiento globales, sino problemas desde acá. Entonces, expresé que las propuestas pueden alinearse con nuestro Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, recordemos que la gestión del riesgo de desastres se enmarca en una ley que es la Ley 1523 de 2012, que es la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la cual se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, la manera en que se vuelve operativa esta ley es a través del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, la gestión del riesgo es un proceso social en el cual se formulan, ejecutan, siguen, evalúan planes, políticas, programas, estrategias, etcétera, entre ellos programas de investigación o políticas enfocadas al avance de la ciencia y la tecnología, que se dirigen a desarrollar tres procesos que son los que componen la gestión del riesgo, que es el proceso de conocimiento del riesgo, el proceso de reducción del riesgo y el proceso de manejo de desastres. Todo esto sigue esta serie de principios como igualdad, protección o solidaridad social, por mencionar algunos. Entonces, el proceso social de la gestión del riesgo tiene estos tres subprocesos. El proceso de conocimiento del riesgo busca que se identifiquen y caractericen escenarios de riesgo, se realice el análisis de riesgo, se monitoree y se comunique. El de reducción entonces tendría elementos como realizar intervención prospectiva, correctiva y generar mecanismos de protección financiera. Y por último, el manejo de desastres abordaría cualquier desarrollo que se pueda hacer sobre preparación para la respuesta, preparación para la recuperación y ejecución, respuesta y recuperación. Estos son los subprocesos clave que cualquier investigador que quiera abordar o realizar investigación sobre gestión de riesgos en Colombia debe tener en mente. Existe Mauricio, en esta ¿te ley, puedo hacer una pregunta? claro. Pero ustedes tienen financiación dentro del SNGRD para hacer esto, o sea, ¿ustedes mismos tienen el equipo para hacerlo o cómo es esto? No, a ver si no, tal vez lo tengo más adelante. No, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, bueno, somos todos, ¿sí? Suena un poco a cliché, pero somos todos. Eso es entidades públicas, universidades, institutos, gobernaciones, municipios, todos, entidades de respuesta. Ese es el Ok. sistema. Cada miembro del sistema tiene unas funciones determinadas. Listo, listo.
Sí, la unidad es la entidad que coordina el sistema. Por lo tanto, nosotros somos principalmente una entidad de coordinación y gestión, no una entidad de investigación. Nosotros nos valemos de los institutos de investigación públicos, por ejemplo, IDEAM, Servicio Geológico Colombiano, Instituto Nacional de Salud, entre muchos otros. Y buscamos que las labores de investigación las realicen esos institutos y las universidades. Pero a eso me referiré más adelante. La unidad, sin embargo, podría realizar, y de hecho participamos en algunos proyectos de investigación, acorde a las capacidades que tenemos. O sea, nosotros no tenemos laboratorios, infraestructura de supercomputación. Lo más sólido que tenemos como aporte para proyectos de investigación es nuestra red nacional de coordinadores departamentales, municipales, alcaldes. Podemos llegar a todos los municipios del país. Esa es nuestra mayor fortaleza, nuestro mayor aporte si fuese el caso, a un proyecto de investigación. Pero hay otros espacios en los cuales tenemos una influencia directa, que también mostraré más adelante, que directamente influye sobre qué temas de investigación se realizan. Bueno, entonces existe un marco conceptual para la evaluación del riesgo en el cual las amenazas, junto con la exposición, la información de exposición y la información de vulnerabilidad, se analizan, que generan evaluaciones probabilísticas del riesgo con salidas como daños estimados, pérdidas económicas y un conjunto de métricas que se emplean en este marco conceptual de evaluación del riesgo. Las amenazas de origen natural, socionatural, no intencional, intencional y biosanitario, entonces son de interés en ese marco de análisis de riesgos. En conjunto, este marco entonces de análisis de riesgos busca generar insumos o aplicaciones para, por ejemplo, modelar escenarios de riesgo, realizar apoyo o aportes a lo que hoy se conoce como apropiación social del conocimiento, por supuesto, todos los usos para el ordenamiento territorial y también para la estrategia de respuesta a emergencias, como pueden ser sistemas de alerta temprana, rutas de evacuación, entre muchos otros. Sin embargo, este marco de modelamiento requiere una serie de insumos que dependen en muchos casos de ciencia y tecnología o infraestructura tecnológica, como son cartografía, imágenes, registros históricos, información hidrometeorológica, entre muchos otros elementos que por tiempo pues no es el momento de explicar acá. Muchos de estos insumos tienen unos costos económicos elevados y en general los municipios en el país constantemente requieren que se desarrollen estos insumos. Sin embargo, dadas las diferencias en las capacidades de los municipios, no tienen acceso a esto, por lo tanto, para los científicos del país puede ser un objeto de estudio, cómo reducir el costo de estos insumos para el marco de análisis de riesgos, cómo hacerlos accesibles, baratos, entre otras características. Un ejemplo de este enfoque de evaluación, que seguramente muchos de ustedes han visto, de este enfoque de evaluación de riesgos, es el que se aplica en la estrategia climática de largo plazo, donde el profesor Martelo Cardona emplea para mostrar escenarios de largo plazo del clima de Colombia. Recomiendo este video, lo dejo para su consulta posteriormente. Entonces, en ese marco de posibilidades, nuestro Plan Nacional de Gestión del Riesgo tiene 23 programas que contienen 181 proyectos. Voy a enfocarme solo en un par de ejemplos. Entonces, recuerden que la gestión del riesgo se divide en 3 procesos: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. El proceso de conocimiento del riesgo dentro de nuestro Plan Nacional tiene proyectos como este, lo voy a leer rápidamente.
caracterización regional de escenarios de riesgo por eventos climáticos extremos en las áreas productivas, cuyo responsable es Minagricultura y sus institutos, como el IDEAMA. También el Ministerio de Transporte tiene un proyecto de sistemas de información geográfica adecuados como herramientas para incorporar la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en el sector transporte. Entonces, bueno, sé que esto es un poco denso, pero el mensaje es el siguiente. Por favor, los investigadores que estén interesados en empatar, en utilizar la planificación de la gestión del riesgo, estudien el Plan Nacional. Cada uno de estos proyectos podría abordarse como una línea de investigación. Si es de su interés, contacte a la entidad responsable y logre llegar a realizar alguna comunicación. Fuera del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, existen otros planes en otros ámbitos. Adelante. ¿Ibas a preguntar, Francisco? Sí, perdón. Pero estos planes ¿están ya en marcha o son a futuro? Los que estos. Sí, ya están en marcha. Este plan, me excuso, tiene una vigencia de 15 años, desde 2015 a 2030. Muchos tienen un plazo de ejecución de, bueno, pueden ser entre corto, mediano y largo plazo. No todos los planes están o los proyectos están plenamente financiados. Sí, son lineamientos que se dan por ejemplo, en este caso del primero, para el largo plazo, y las entidades tienen que poco a poco hacer su gestión necesaria para cumplirlos. Muchos de estos proyectos, entonces, requieren insumos de ciencia y tecnología. Si los investigadores se involucraran con las instituciones públicas para cumplirlos, sería un gran logro para el país. Otros documentos de planificación nacional puede ser el conocido como PENIA, Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental, que se lanzó el año pasado. Este plan estratégico tiene 8 programas. Solo por dar un ejemplo, el programa 1 de cambio climático tiene 2 líneas de investigación en cambio climático y riesgo de desastres para la generación de conocimiento técnico científico a escala regional, y el segundo, investigación climática con la gente para la gente. Entonces, se operaría de la misma manera. Si en esa cajita del documento de MinCiencias de proyecto se alinea con estos programas, se estaría trabajando sobre problemas priorizados, o sea, ya priorizados. Otros ejemplos incluyen el Plan Estratégico de Conocimiento del Servicio Geológico Colombiano, del Instituto Nacional de Salud, o si quieren abordar temáticas de una forma más amplia, más allá de la gestión del riesgo y cambio climático, pues en cada uno de los ministerios, es decir, con un enfoque sectorial, hay bastante información. Otra manera de verlo es desde el COMPES de riesgo de desastres y cambio climático y variabilidad climática al 4058. De la misma forma, si abordamos las líneas de acción, por ejemplo, las 5, las 7, generar mecanismos para incorporar la reducción del riesgo de desastres ante fenómenos de variabilidad climática en políticas, planes, programas y proyectos sectoriales, entonces estarían de una vez abordando temas o temáticas generales que ya desde el sistema público, o sea, todos hemos priorizado y pensado. De igual manera en el Plan Nacional de Adaptación. Sin embargo, tantos documentos de política pública pueden ser abrumadores, demasiados objetivos que a veces pareciera están desarticulados, pero podrían no estarlo. A veces puede existir algunas diferencias, por ejemplo, en el vocabulario. Sí, y hay trabajos que han abordado la articulación, por ejemplo, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo con el Sistema Nacional de Cambio Climático. Y han abordado, por ejemplo, cómo articular o unificar conceptos y metodologías incluso, o cómo están estructurados los sistemas. Recomiendo este documento para comprender esos elementos de articulación entre los dos sistemas. Bueno, ya casi termino esta primera parte. Asimismo,
desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo realizamos encuestas Delphi, de pronto ustedes las han recibido. En este tipo de encuestas, entonces, consultamos a los expertos nacionales de la Academia, Estado, Sociedad Civil e Industria, cuáles serían las líneas de investigación para las principales amenazas que enfrenta el país. Por ejemplo, en este caso de incendios de cobertura vegetal, para nuestros 3 procesos, los investigadores dicen que en conocimiento del riesgo, o los expertos del país más que los investigadores, indican que debe priorizarse realizar investigación o tecnología o desarrollo tecnológico para construir una infraestructura de datos espaciales. En ciclones tropicales, algo similar. Lo que priorizan los investigadores es eso, infraestructuras de datos. Y esto podría orientar entonces actividades de ciencia y tecnología como formulación de proyectos, convocatorias o incluso trabajos de grado, tesis en pregrado y posgrado. Por último, sobre los temas de innovación, nos acogemos a las guías que nos brinda la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Por ejemplo, esta guía de 30 innovaciones para la reducción del riesgo incluye innovaciones con enfoque de producto, de tecnología, o con enfoques de aproximaciones de tecnología, como puede ser la innovación social. Estos serían ejemplos de enfoques hacia productos de innovación. De forma similar, hay una guía de 30 innovaciones que se vinculan con los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay un listado de temas generales con subtemas en los cuales aquellos interesados en realizar proyectos de innovación podrían abordar estos temas y acudir a las convocatorias de innovación que nos brinda nuestro sistema. Bien, entonces termino esta primera parte indicando que todos esos documentos de políticas públicas, líneas estratégicas, planes, proyectos, pero también a escala departamental y municipal, pueden emplearse en ese cuarto punto de alineación con política pública y determinar, como he mostrado, que incluso esas líneas o esos enunciados pueden determinar los objetivos del proyecto, o sea, la ciencia que fortalece el proyecto. Incluso, de nuevo, el mensaje, un investigador podría dedicar su carrera a resolver problemas de política pública, lo cual aumentaría las posibilidades de financiación, dado que este ítem se puntúa en esas convocatorias de 1000 ciencias. Bueno, el siguiente punto que quería tocar es el enfoque de cuádruple hélice. Este punto es muy breve. Entonces, también en los documentos, en los términos de referencia de las convocatorias 1000 ciencias, uno de los elementos que se considera muy importante es que se debe presentar una propuesta en alianza en lo que se llama cuádruple hélice entre academia, empresa, Estado y sociedad civil. Si se logra esto, se obtiene más puntuación que si se lanza una propuesta de manera individual o al menos con dos o tres actores. O sea, sí se puede presentar una propuesta solamente entre Estado y academia, pero daría 10 puntos menos que el máximo puntaje. Dado que las diferencias son tan pequeñas para ganar un proyecto, 1 punto, 2 puntos, incluso medio punto, pues es relevante ir de forma articulada. ¿Esto a qué nos lleva? Entonces, a pensar en la manera de estructurar los proyectos. Es decir, en ciencias duras, ciencias básicas, ingenierías, no es muy común este enfoque. Esto es muy común en las ciencias sociales. De tal manera que debemos, aquellos investigadores que no tengan familiaridad con este tipo de formulación, de pronto actualizarlos, ¿no? Hay un gran avance de la teoría de métodos de coproducción en los libros de formulación de proyectos. 2 ejemplos de artículos recientes que pueden consultarse. Y esto, de nuevo, si un investigador quiere dedicarse a resolver problemas públicos, desde la política pública, perdón,
implica que debe aprender a hacer esta nueva forma de hacer ciencia, en donde los intereses de usted como investigador en lo posible deben coincidir con los de los otros actores y que muy seguramente van a ser esos ítems de los documentos de política pública. Esto es un tema muy interesante que ojalá se logre explorar si es de interés. Recientemente MinCiencias, por ejemplo, divulgó los resultados de un programa que generó productos de conocimiento con enfoque de coproducción. Se llama Prototipo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Comunidades Sostenibles en el Meta del Caquetá. Esos serán los enlaces y les recomiendo profundizar en cómo se generó ese proyecto, quiénes, qué involucrados, cuánto duró, qué dificultades tuvieron al trabajar con las comunidades y puede ser un proyecto reciente que ayudaría a recorrer ese camino. Bueno, ya casi termino. El siguiente tema es el de las demandas territoriales. Entonces, ustedes encontrarán en el formulario y en los términos de referencia un ítem que se llama demandas territoriales y da buenos puntos también. ¿Qué es esto? Entonces, piden que se articule. No lo escucho. ¿Ustedes escuchan? No, a mí también se cortó. Yo pensé que era mi internet. Yo también. Ah, tampoco veo a Te Alejandro. mando un correo. Pues, Espera. ¿Alguien? ¿Estamos solos tú y yo? No. ¿Ustedes no se escuchan? Sí, Francina, te escuchamos, Ah, pero listo. Mauricio, ya ya. regresó. Ok, perfecto. ya. Hola. Hola, hola. ¿Se ve nuevamente mi pantalla? Sí, Sí. perfecto. Ya. Bueno, lo que estaba diciendo es que creo que se cortó en las demandas territoriales. Que en el nuevo marco de la ley del Sistema General de Regalías, la financiación o los recursos de ciencia y tecnología se dirigen a resolver demandas territoriales. Las demandas territoriales tienen esta definición. Entonces, son problemas, necesidades o oportunidades que pueden solucionarse con ciencia, tecnología e innovación en los territorios. Y hay un marco legal para eso. Como investigadores, esto es muy importante porque son el punto de partida del ciclo de convocatorias en nuestro país. Entonces, MinCiencias lanza unas tablas con listados de demandas territoriales. Si no existe la demanda territorial afín a los temas de interés, pues no se va a poder presentar proyectos. Por lo tanto, como investigadores, tenemos que tener algún rol para promocionar nuestros temas y a eso me referiré más adelante. Entonces, las demandas territoriales se construyen cada 2 años. Desde final de este año e inicios del próximo, se van a construir con la coordinación del Ministerio de Ambiente para temas ambientales, Minagricultura para agropecuarios, desarrollo rural y MINTIC para conectividad y brecha digital. Es clave que impactemos esas demandas territoriales. Las demandas territoriales entonces son enunciados, ¿no? Son enunciados, son necesidades, problemas o oportunidades. Y se clasifican en 6 líneas temáticas con alcances específicos. Bueno, espero se vea, pero la que podría ser de interés principalmente para esta red es la de ambiente y desarrollo sostenible. Ahí encontrarán entonces los alcances específicos y uno de los alcances es mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, las demandas territoriales las formulan los departamentos de manera individual a través de los consejos departamentales de ciencia y tecnología. Ejemplos de demandas territoriales en gestión de riesgo y cambio climático sería, por ejemplo, esta del Bichada, fortalecer el conocimiento para la gestión del riesgo mediante acciones que mitiguen el impacto de fenómenos amenazantes priorizados. O Norte de Santander, generación de conocimiento e información para mitigar los impactos del cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y hacer suficiente de los recursos naturales del departamento. Entonces, un investigador
o un grupo de investigación o la alianza debe organizarse para responder a esa necesidad con un proyecto de ciencia y tecnología. Si no existe la demanda territorial, pues entonces no se puede presentar el proyecto. De ahí que el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología de cada departamento debe estar abierto a recibir información de qué es prioritario abordar en el departamento, ¿sí? En cuanto a sus problemas. En el caso de cambio climático, bueno, hay un montón de documentación, pero los investigadores pueden hacer algún tipo de gestión enviando cartas a los miembros del CODECTI departamental para mostrar que las temáticas y las capacidades que tiene un departamento en investigadores, en laboratorios, pueden utilizarse para resolver esas demandas. Sin embargo, en los documentos de MinCiencias, ustedes encontrarán que cuando una propuesta aborda varios departamentos o varias regiones, por ejemplo, región Caribe, región Orinoquía, como tú lo decías, Alejandro, de las simulaciones de sistemas convectivos en Amazonas, Chocó o La Mojana, pueden estar estas zonas en diferentes regiones. Pero existe ahí como un elemento que es un poco difícil, y es que no siempre en cada departamento de esas regiones puede existir una demanda territorial. Dicho de otra manera, si tú quisieras hacer un proyecto a escala nacional abordando esas 3 regiones, tendrías que hacer la gestión con esos departamentos, por ejemplo, a través de cartas, o esperar que aparezcan las demandas territoriales en esos listados para los 3 departamentos. Entonces, añade un poquito más de complejidad a la formulación de los proyectos, pero el mensaje es que ojalá los proyectos que se realicen tengan un alcance territorial amplio. Bueno, estos temas pueden abordarse por extenso en un recurso que tiene el Ministerio de Ciencia, que es un diplomado de política de ciencia y tecnología, en donde se explica el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en esta página web. Bueno, aquí quiero cerrar. 20 minuticos, perfecto. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? Que la ciencia en Colombia hoy en día se financia principalmente con recursos del Sistema General de Regalías. Por lo tanto, los investigadores en Colombia debemos navegar el ámbito público para formular proyectos. Hay complejidad en el sentido que están intersectando, se dice, varios sistemas nacionales, como es el de gestión de riesgo de desastres, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros. Entonces hay que aprender a moverse en ellos y hacer equivalencia entre sus vocabularios, ¿no? Entre sus conceptos y sus estructuras. Asimismo, un investigador, como ya lo he mencionado varias veces hoy, podría dedicar su carrera o parte de los objetivos de sus proyectos a intentar resolver problemas que ya están identificados en todos estos documentos de planificación. El otro mensaje es que estas convocatorias de MinCiencias, los últimos 2 años han dejado muy poco tiempo para formular los proyectos, de tal manera que el mensaje es: hagámoslo con tiempo. Y con tiempo es, tú lo lanzaste en un mensaje, Francina, de cuáles son las actividades de esta red. Una de esas puede ser una incubadora de proyectos, por ejemplo, hacer los proyectos con tiempos, 6 meses de anticipación, y ojalá con métodos de coproducción vigentes. Hay elementos clave para propuestas ganadoras. MinCiencias lanza mensajes todo el tiempo. Aún no se ha abierto el plan de convocatorias para el año entrante. Estamos a la espera de eso. Pero los mensajes que MinCiencias lanza es que podrían continuar apoyando la formulación de macroproyectos o programas, incluso ecosistemas o misiones. Es decir, nos invita a pensar a gran escala y en largo plazo. También el otro mensaje a casa es que todos podemos influir o mostrar
no sé si influir, mostrar, divulgar entre los consejos departamentales de nuestro departamento, Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, donde corresponda, nuestros temas que como investigadores consideramos son importantes para nuestro departamento y que podemos resolver con nuestra infraestructura de recursos. Para ello, entonces, la recomendación es que como investigadores empleen los canales formales. Esto es a través de las vicerrectorías de investigación de las universidades o de las oficinas de investigación si ustedes están en alguna institución. Canales formales. De lo contrario, es muy difícil que un CODECTI les preste atención. Y por último, cierro indicando que desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo estamos atentos a promover todo tipo de actividades y a gestionar la ciencia y la tecnología en todas las escalas, desde el nivel municipal al nivel nacional. Y también abiertos a aquellos investigadores que están en otros países a la colaboración internacional en la medida que se pueda. Eso es todo. Muchas gracias, Francine. Y este sería la información de comunicación institucional. Ok, muchas gracias. No, excelente esta presentación. Imposible navegar esto a solas, o sea, es complejísimo. Es imposible, sí, muy difícil. Hay que hacerlo en equipo. Sí, hay que hacerlo en equipo, wow. No, excelente. Bueno, tengo muchas preguntas, pero a ver, abramos al público em, las preguntas. A ver si quieren. Bueno, entonces empiezo yo para... ¿tú querías preguntar, Iván? Tengo una, pero si quieres, Sí, sí, dale, dale. no, yo te quería preguntar, Mauricio, cómo uno se entera de las convocatorias. Es como, toca uno como, hay una página web o cómo uno se entera de esos llamados, como eso. Sí, pues yo lo tenía aquí listo. MinCiencias tiene el plan de convocatorias. Es un plan bienal. Y pues no hay, la única manera es estar revisando la página muy a menudo, cada semana. La otra opción es, bueno, tú estás fuera del país, pero para aquellos que están en las universidades colombianas, solicitarle, por ejemplo, a las vicerrectorías de investigación o a los gestores de proyectos de investigación que les envíen la información. Normalmente las universidades lanzan boletines de convocatorias, pero en medio de ese mar de correos a veces uno no los lee. La Universidad Nacional, por ejemplo, tiene un sistema de información para la investigación. Todas las universidades casi que lo tienen, pero, insisto, como hay tanta información, uno no le presta atención a esa información de apertura de convocatorias. Se le presta atención cuando uno lo tiene como meta para, por ejemplo, en los planes de trabajo, que se necesita hacer una postulación de proyecto, o sea, porque es un objetivo y tiene uno que cumplirlo, entonces uno estaba atento de eso. Pero en general todas las institutos o las universidades tienen esas oficinas de apoyo que están constantemente enviando información. Bueno, yo tenía más preguntas, pero Francina, si quieres tú. Bueno, Alejandro y después otra vez Iván. Dale, Alejandro. Muchas gracias, Mauricio. Yo también quedé sorprendido por la cantidad de información. Creo que voy a buscar lo del diplomado en política de ciencia y tecnología y agradezco muchísimo que hayas condensado tanta información en este ratico porque creo que nos dejas súper aterrizados a muchos. Yo sé que hay colegas que ya están presentándose este tipo de convocatorias, pero siempre escucho en los pasillos como que, uy, las plataformas son muy difíciles, hay que cumplir, hay que ganar estos puntajes y no sé qué, todo se ve muy confuso, pero esto realmente ayuda mucho a ver qué sentido tienen las cosas, ¿cierto? Yo quería preguntar, no sé si es una pregunta muy abierta, muy ingenua, digamos, pero tiene que ver con lo siguiente. Yo me estoy pensando lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, hemos venido estudiando muy dentro de la universidad. Pues la universidad en la universidad hay varios grupos que hacen esto, en particular el de nosotros, el pequeñito de nosotros. Hemos venido estudiando estas tormentas
en diferentes partes del país y nos interesaría que esto fuera un primer paso de investigación que luego se pudiera llevar a operaciones en algún lado, ¿cierto? Yo no sé cómo se pueden gestionar puentes para que ese paso a operaciones pudiera ser vía o IDEAM o el UNGRED, pues directamente con ustedes. O sea, cómo se buscan ese tipo de relaciones para que uno pueda formular un proyecto de esto, ¿cierto? Y todavía muy en modo de investigación, pero que pudiera tener el nexo con convertirse en operaciones. Eh, y asociado a esa pregunta está lo otro, y es en tu experiencia, en lo que has visto de estos proyectos, pues una cosa es como las demandas territoriales, pues la palabra demanda territorial a mí me suena, que no estoy familiarizado con un montón de estas cosas, a que hay que cumplirle a los territorios en algo, ¿cierto? Y entonces estoy pensando en un pronóstico, y entonces si uno hace una investigación en pronósticos y los pronósticos fallan, no sé si eso crea responsabilidades porque hubo unos dineros para financiar la investigación o cómo o hay alguna forma de garantizar que esto es investigación que luego tiene que tener continuidad en instituciones como el IDEAM o el UNGRED para pues el UNGR para realmente llevarlo a operaciones. Yo no sé si son preguntas demasiado abiertas, pero la verdad las tengo desde hace tiempo. Sí, sí, están muy, muy buenas las preguntas, muchas gracias. Y tocas un punto clave sobre lo de cómo llevar a operaciones. Mi sugerencia es que, por ejemplo, hay entidades que están encargadas del pronóstico, en este caso el IDEAM. Mi sugerencia es que se intente un canal directo de trabajo con ellos, que por ejemplo abordes sus objetivos de trabajo, su plan de investigaciones e intentes establecer algún tipo de alianza de trabajo con ellos, si están interesados también, ¿no? Porque pues, se debe entender que las entidades, los institutos tienen límites de tiempo, límites de personal y a veces no da tiempo para realizar actividades extra. Ese sería como el quién y el cómo. Esa pregunta es grande. ¿Cómo para que no genere responsabilidades? Creo que uno de los énfasis que se hace desde todos los sistemas, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo tiene un objetivo grandote y es crear una plataforma de información. Algo de eso puede ser equivalente a la plataforma que tiene el Valle de Aburrá, pero a nivel nacional. Ojalá lo que se emplee en esa plataforma sea de código abierto, por ejemplo, en el cual los investigadores con el paso del tiempo realicen aportes, actualicen la manera en que se crean estos scripts y que no sean sistemas cerrados, sino sistemas abiertos, ojalá en sistemas de dominio público, ¿no? Eso como para ayudar a garantizar la continuidad de las cosas. Pero la responsabilidad sobre todo recae en la entidad que por ley está a cargo de los temas. Ahora, ¿cómo llevar unos desarrollos a operaciones? Habría que seguir un proceso, yo me imagino que desde la ciencia al desarrollo de tecnologías y todo el diseño de proyecto hacia allá. Espero responder. Sí, muchas gracias, Mauricio. Pero te termino diciendo que MinCiencias tiene convocatorias para tecnologías. Y ahí podría incluso aclararse en los términos de la convocatoria cómo mejorar, desarrollar la tecnología para llevarla a operaciones. Okay. Gracias. Iván. No, ya, yo creo que tenía una pregunta parecida. Sí, la mía también era parecida, era como
desde la ONG-RD, ustedes pueden como decirnos quiénes son las personas claves o las entidades claves. O, Sí, 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 es así. Nosotros como entidad coordinadora podemos, a través de sí, nuestra red de contactos, vincularlos con las personas clave en los temas que ustedes consideren necesarios. ok, ok. Sí, no, pues entonces hay es que hacer la tarea e irse a leer todo esto, sobre todo la parte territorial, ¿no? Como cuáles son los temas que él tocaría en Atmoscol que están pidiendo los territorios. Eso me parece importante. Sí, esto es algo que hay que compartir con estudiantes también, pues porque hay que saber desde la formación qué tipo de cosas se puede hacer, ¿cierto? Y en qué eh, lugar, digamos, de el desarrollo del país cae en lo que se puede aplicar toda la formación que la gente puede tener en cuestión de clima, meteorología, ciencias ambientales, ¿cierto? Y muchas veces uno está concentrado en algo mucho más pequeño y voy a hablar desde la experiencia, por ejemplo, de estudiantes de ingeniería ambiental en la Universidad de Antioquia. Muchas veces se fue Mauricio, se desconectado. Aquí estoy aquí. Eh, ok, cuando están pensando en qué van a hacer después de salir, por ejemplo, del pregrado, están mirando mucho al sector privado, ¿cierto? Pero a mí siempre me asalta eso de, momento, pero es que en ciencias ambientales hay un montón de problemas que no están relacionados con la generación de riqueza, pero sí con mantener la seguridad y el bienestar, ¿cierto? Y un montón de cosas que tienen que ver entonces es con el país, ¿cierto? Y esto que nos estaba contando Mauricio hoy justamente tiene que ver con eso de cómo el país puede proveer los medios para que realmente hagamos lo que cuando nos matriculamos en un programa de estos estamos pensando, o sea, no estamos, yo creo que muchos no estamos pensando en hacer una empresa, o sea, perfectamente muchos lo pueden hacer y luego incluso hacer empresas de datos ambientales, ¿cierto? Y pronósticos para la bolsa y el sector energético, etcétera, pero muchos otros estamos pensando es bueno, y uno cómo soluciona problemas pues, de la humanidad y en particular pues, del país. Y toda esta ciudad que nos ha pintado hoy Mauricio, que probablemente es más conocida a los investigadores más senior, pues debe ser importante también para los estudiantes, pues para saber que, bueno, es que así es que se puede uno enrolar o hay que buscar, o se puede motivar incluso al asesor de uno a que formule este o aquel proyecto. Entonces a mí por eso me impresionó tanto ver como todo este aparato, porque creo que debería ser una parte intrínseca pues como de la formación incluso. Sí, exacto. Incluso tú lo dijiste, formar empresa, dirigir la formación de empresas para resolver esos productos, ¿no? Esas necesidades de país. Como un poquito más aterrizadas, tú lo has dicho. Si empezar a navegar eso puede ser muy confuso, pero realmente hay todo, pues realmente un aparato, pues como nos estás contando hoy. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, a mí me parece que podríamos empezar con algo relativamente sencillo y concreto, que bueno, aquí por ejemplo, cuando yo voy a escribir una propuesta, yo empiezo con 2 hojas. Yo no sé si Alejandro son dos hojas y ahí hay que resumir como todo, ¿no? Como cuáles son las preguntas científicas, las hipótesis y todo. Entonces, a mí me parece que una de las metas a corto plazo para Atmoscol es generar estas two-pager, las 2 hojas con estas preguntas científicas. Eh, ahora, con base en la presentación de Mauricio, claro, la cosa es complicada, ¿no? Porque sobre todo con lo de las 4 hélices, es lo que dices, porque entonces ahí hay que tener como
un poquito una perspectiva distinta, pero de pronto ir formando, no sé, como un prototipo de hélices y a quién podríamos contactar y eso con base en las preguntas científicas que formulemos. ¿Qué les parece? Sí, Dime. y hacerlo con tiempo. Yo tenía una pregunta relacionada para Mauricio y es si una de esas hélices, o sea, yo entiendo que las hélices consisten en tener relaciones con diferentes sectores. ¿Cierto? Una de esas instituciones puede ser específicamente un UNGRD o tiene que ser Ah, sí. algo como el Von Humboldt o IDEAM o algún otro sector o el UNGRD puede ser una de esas instituciones con las que podamos empezar a acercarnos y que pueda ser una de esas hélices. Sí, entonces, uno de los actores debe ser público, puede ser a cualquier escala. Un ministerio, la UNGRD, un instituto público de investigación, una gobernación, un municipio, o sea, una alcaldía, una Mm, secretaría, ¿sí? El asunto es que, claro, un instituto tiene experiencia en colaboración para proyectos de ciencia, de pronto una alcaldía no tanto. Ujú. Entonces hay que saber escoger esos actores públicos en que su rol sea necesario. O sea, por ejemplo, como me preguntaba Francine, si nosotros tenemos destinación de presupuesto o infraestructura para investigación, yo indicaba que quizás lo más robusto que tenemos es nuestra red de coordinadores en todo el país, nuestras comunicaciones. Si eso es necesario, entonces nosotros seríamos para el proyecto, ¿no? Nosotros seríamos el actor adecuado. En resumen, es acorde a lo que se necesite, se busca el actor público, porque, porque puede pasar, de hecho es un ítem de evaluación en los proyectos, es cómo se articulan con el territorio de verdad, porque puede estar un instituto, el IDEAM, el ministerio, una universidad grande, pero nadie involucrado del local, sí. municipio donde se desarrolla el proyecto, entonces el impacto no es tan claro, no es tan directo. De ahí también que se solicita que ojalá se incluyan organizaciones sociales o sociedad civil. Y por supuesto ellos tendrán unos intereses que deben considerarse en los proyectos. Perdóname, ¿y cuáles son las sociales? No, esa parte no te Sí, entiendo. las ¿Qué es? organizaciones de sociedad civil pueden ser ONGs o pueden Ah, ser organizaciones sociales, pero formales, asociaciones, eh, se me escapan los nombres de otras asociaciones, ¿Algún tipo de organizaciones. consejos comunitarios cuentan dentro de eso? Sí, pero tienen que ser formales. Ok. y la Como otra parte era la empresa privada, ¿sí? sí, la otra es la empresa privada. Y la interacción con la empresa también debe tenerse en cuenta que tienen unos intereses puntuales, ¿no? Y hay que Sí. jugar, hay que saber jugar la estrategia, como se dice, para equilibrar esos intereses. O incluso lo que decía Alejandro de poder incluso transferir las tecnologías a las empresas, obviamente en el marco de de la propiedad intelectual, ¿no? Sí, Y eso se puede sí, medir, por ejemplo, en número de empleos o patentes, prototipos, bueno, toda esa línea que abre el desarrollo empresarial e industrial, que también se busca mucho incentivar en el país. ok, ok. Bueno, no, esto ha sido, ay, John creo que la hora era la hora equivocada, John. Mm. Ahí acabo de Sí, llegar. me pasa muy seguido, qué pena con ustedes, pero estoy molestando ahorita reuniones con 3 horarios diferentes y me tienen bastante confundido, les pido disculpas. Bueno, pero quedó grabada, estuvo buenísima la charla. Sí, hay un montón de información que tenemos que digerir. Sí. Sí. Bueno, no sé si haya más preguntas. No, siento que sí, básicamente hay que hacer la tarea.
es lo Ujú. que la información que quiere. Sí, exacto. Navegar por las convocatorias actuales de MinCiencia se aprende es haciéndolo, metiéndose, Sí, dándose las manos de todos esos documentos de política pública. Y al final no es difícil, abruma un poquito, pero hay un momento en que todo encaja en su lugar coagula. y tiene sentido. Ok, bueno. No, pues muchas gracias. Yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a encauzarnos ya más concretamente, que llevamos un año como navegando, qué hacer, qué hace cada persona, pero esto ya nos pone un cauce muy concreto. Entonces, muchísimas gracias, Mauricio. A ustedes, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos en un mes. Y si alguien quiere ser voluntario para la siguiente charla, por favor, envíennos un correo. Bueno, Vale. Y yo Iván. pensaba que de pronto en eso que tú estabas hablando de las como de 2 hojas, de las 2 hojas estas, como para empezar a tirar ideas ahí. Sí, No sé si, ¿lo abrimos o si qué? de Sí, pronto de pronto puede ser como una tarea para nosotros como revisar estas políticas que nos dio Mauricio y de pronto ver cómo pueden encajar o de pronto tirar ideas y de pronto después ver las políticas y después ver cómo pueden encajar una cosa con la otra. O, sí, yo creo que igual como que de pronto dividir un poquito el trabajo de como quién mira lo de los territorios, quién mira los planes de diferentes entidades y eso. ujú, No sé, pero no, o sea, en este momento no sé muy bien. sí, pero Yo creo que nos toca puede ser algo que discutirlo. podemos hacer offline, como Ok, mirando cómo Ujú. se nos ocurre como para darle continuidad a la charla de hoy que estuvo. sí, eh, Sí, puede ser como ir generando offline un documento donde se ponga una idea básica pues, de la iniciativa de armar una propuesta para el año entrante tal vez y que se empiecen a anotar los voluntarios y ya con eso pues, se puede empezar a asignar tareas o cosas así listo, según los interesados, ya contando pues como con un grupo de interesados, puede listo, ser. perfecto. Mm. Sí, entonces abrir el documento en Google Docs y para Algo que así. sea público. Ok, Ujú. perfecto. Bueno, muchísimas Listo. gracias y Gracias. nos vemos el próximo mes. Listo, muchas gracias a todos. Chao. Chao, Chao, Alejandro. Chao. gracias, chao.